Continuamos. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre Colombia en rechazo al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a la violencia política, al avance del crimen organizado y a los recientes ataques terroristas. La resolución remarca el grave impacto por el grupo narcotraficante, el Cartel de los Soles, vinculado con el régimen de Nicolás Maduro, aliado de los grupos criminales colombianos que desde Venezuela desestabilizan a Colombia. A pesar del voto negativo del Grupo Socialista, en el Parlamento ha quedado aprobada la petición a la Unión Europea para que incluya al Cartel de los Soles en la lista de terroristas. Por mayoría, los eurodiputados rechazan la creciente polarización política en Colombia y señalan directamente que algunas declaraciones incendiarias, así lo señalan, por parte de figuras del gobierno han contribuido a la incitación al odio y exigen protección a los candidatos de cara a las elecciones del 2026. La resolución respalda mantener el aporte de la Unión Europea para las iniciativas de paz en Colombia. Tuvo 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones. La iniciativa fue liderada por el Partido Popular Europeo y acompañada por el grupo Renew, por la bancada de conservadores y reformistas y por el grupo Patriots, del cual hace parte el partido español Vox. El grupo socialista votó en contra. Ahora vamos a revisar un poco en detalle algunos aspectos de la resolución del Parlamento Europeo. No solo pide declarar terrorista al Cartel de los Soles, tal como lo han hecho Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina, sino que plantea dar igual tratamiento en Europa a grupos narcocriminales colombianos. Vamos a ver las comillas. Textualmente dice la resolución: pide al Consejo y a la vicepresidente y alta representante que actualicen la lista de la Unión sobre organizaciones terroristas para reflejar las realidades actuales en Colombia y en toda la región. Insta al Consejo de Europa a que incluya junto a las entidades ya designadas como el ELN, en particular al Clan del Golfo, a las facciones disidentes de las FARC, concretamente Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y al Cartel de los Soles, una organización que proporciona apoyo, refugio y logística a los grupos armados terroristas de Colombia. Y en otro de sus apartes sobre la influencia del Cártel de los Soles en Colombia, la resolución del Parlamento Europeo dice textualmente: observa con gran preocupación la proliferación y consolidación de la delincuencia organizada y las actividades indiscriminadas de grupos terroristas en las regiones colombianas que limitan con Venezuela. Destaca que estos territorios se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el blanqueo de capitales, facilitados por estructuras transnacionales como el Cartel de los Soles. Y que los Estados Unidos han acusado y sancionado a los altos cargos del régimen venezolano como resultado de su complicidad documentada. Subraya que este nexo transfronterizo no solo alimenta el terrorismo y refuerza a los grupos insurgentes y disidentes colombianos, sino que también supone una amenaza directa para la estabilidad regional, la gobernanza democrática y la soberanía de Colombia. Cerramos estas comillas. Esta resolución reclama de las autoridades colombianas encontrar y llevar ante la justicia a los responsables de haber ordenado el asesinato de Miguel Uribe Turbay, así como a los culpables de los recientes ataques terroristas en varias regiones. También se detiene el Parlamento Europeo en rechazar el clima de violencia política en Colombia y señala directamente al gobierno de Gustavo Petro. Vamos a revisar textualmente, comillas: considera que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad en el país. Pide a las autoridades colombianas, a los líderes políticos y a la sociedad civil en general que hagan todo lo posible para evitar la escalada de violencia, aumentando las medidas de seguridad y absteniéndose de intensificar la polarización en el país mediante declaraciones incendiarias. En el debate previo a la aprobación de esta resolución, varios eurodiputados han advertido la urgente necesidad de acabar con el narcotráfico en Venezuela por su poder desestabilizador sobre Colombia. Así lo ha planteado Carlo Fidanza, del partido Fratelli d'Italia, el partido liderado por la primera ministra Giorgia Meloni.
papel del cártel de los soles, totalmente compenetrado con las altas esferas del régimen venezolano de señor Maduro y señor Cabello, desestabiliza la región, incluida Colombia. Y por eso la Unión Europea tiene que lanzar mensajes claros: condena de la polarización política de Petro, identificación de los autores del homicidio a Uribe, apoyo a todas las iniciativas dirigidas a desmantelar las redes delictivas, incluyendo el cartel de los soles en la lista de organizaciones terroristas, para acabar con sus redes financieras y sancionar a sus líderes políticos. Entre tanto, desde el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que votó en contra de la petición de incluir al cartel de los soles en la lista de terroristas de la Unión Europea, defendieron mantener los aportes y el respaldo político a Colombia en los procesos de paz. La eurodiputada del Partido Socialista, Leire Pajín, expresó su condena por el crimen contra Miguel Uribe Turbay y por los ataques terroristas en Colombia. Y los actuales desafíos y la fragmentación de grupos armados y de una mayor presencia de bandas criminales organizadas requieren más apoyo a Colombia. Por eso les pedimos que los fines electoralistas no arruinen todo lo que se ha construido hasta aquí, que construyamos unidad de acción y no más polarización también en esta Cámara, porque Colombia necesita más apoyo al diálogo, no menos, más apoyo para crear oportunidades económicas, no menos, más apoyo y participación de los gobiernos locales, de los activistas, de la sociedad civil y de las mujeres y, por supuesto, necesita más apoyo porque es además un socio estratégico de la Unión Europea y nuestra responsabilidad es clara: seguir acompañándole en este complejísimo proceso y que siga habiendo esperanza. A su turno, el Partido Popular Europeo ha denunciado en el Parlamento los graves impactos sobre Colombia por el narcotráfico en Venezuela, en cabeza del régimen de Maduro. La eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha señalado que Maduro, con su poder criminal, tiene secuestrado al Estado colombiano. Hoy Maduro lo ha conseguido. Ha secuestrado un Estado colombiano, controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que nos va a tocar entender una cosa: lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. Por eso el Partido Popular hoy quiere pedir en esta Cámara dos cosas. La primera es que los europeos juntos declaremos el cártel de los soles, dirigido con Maduro, junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más decididas, mucho más profundas y mucho más valientes. Porque el mundo y Europa no pueden permanecer impasibles ante lo que están sufriendo los pueblos de Venezuela y de Colombia. Y porque quien no vote a favor no será neutral, sino culpable por complicidad. Tras la aprobación de esta resolución, viene llegando de Estrasburgo hacia Madrid el eurodiputado del partido Vox, Hermann Tertsch, a quien saludamos a esta hora en la mañana de NTN 24. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días allí. Un saludo a todos. Señor Tertsch, ustedes han aprobado una resolución sobre Colombia, violencia política, crimen, narcotráfico en Colombia, pero es una resolución que apunta directamente hacia Venezuela, hacia el cartel de los soles, es decir, la violencia en Colombia causada por el cartel de los soles. ¿De qué se trata esta relación advertida por ustedes en esa resolución del Parlamento Europeo? Eso ahí hemos logrado nosotros meter esa relación clarísima de complicidad entre en realidad entre el gobierno del presidente Petro y el amigo y aliado Maduro, Nicolás Maduro, que es el jefe del cartel de los soles. El haberlo metido en una resolución, porque hemos tenido resoluciones diversas, pero meter tan claramente el señalar y dejar establecido tan claramente que tenemos un gobierno que está secuestrado por un cartel criminal de narcotráfico, que es el cártel de los soles en Venezuela, dirigido por el usurpador de la jefatura del Estado, que es Nicolás Maduro, y que después tenemos una amplia colaboración que existe con otra serie de grupos de crimen organizado, y cárteles muy poderosos que han ido cogiendo más fuerza y cogiendo muchísima más potencia desde la llegada
Gustavo Petro a la presidencia. Eso es así y eso queda claro también en esa resolución. En ese sentido, es la evolución y el vínculo, estos vínculos quedan absolutamente establecidos y eso es lo que ha llevado a todos aquellos grupos más o menos simpatizantes con Gustavo Petro y simpatizantes de Maduro también, aunque eso les cueste más decirlo en esta situación, a esos grupos a alejarse de esta resolución. Gracias a eso hemos conseguido una resolución que tiene unos pasajes muy rotundos. A nosotros nos hubieran gustado algunos más rotundos aún, pero esto es la política y al Partido Popular había que dejarle, digamos, que tuviera esas posiciones que tiene porque ha tenido una serie de resoluciones anteriores distintas. Dígame. Justamente sí, en esta decisión los parlamentarios han considerado que el cartel de la droga, las estructuras del crimen transnacional, incluido el cártel de los soles en Venezuela, apoyan al terrorismo, sostienen grupos armados dentro y fuera de Colombia. Vamos a ahondar un poco sobre lo que es suministro de armas, flujos financieros, refugios seguros, además que señala esto a través de la frontera y esto empeora la estabilidad regional. Volvemos enseguida con el diputado, vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con la mañana.